¿Qué tal? Por acá sin mentiras nuevamente. El presidente de la FIFA estuvo en Venezuela. Algo inédito, único. Por primera vez visitó nuestro país. Voy a dejar correr las imágenes para que ustedes vean. Pero es un logro del gobierno porque se dio varias gestiones para que viniese Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y se reunió con el gobierno nacional. Y allí Infantino dijo que venía a apoyar la masificación del deporte en Venezuela, a darle todo su apoyo a Venezuela. Pero hay que recordar dos cosas que son muy importantes. El gobierno de Venezuela prometió la creación de un estadio de fútbol para Caracas, de un centro nacional de fútbol. Dijo el gobierno que tiene los arquitectos, que tiene el dinero, que tiene los planos, que tiene todo para efectivamente comenzar a partir del próximo mes de noviembre la remoción de tierra y todo lo que tiene que ver con esto. Ahora, ¿qué vino a buscar Infantino a Venezuela? ¿Qué está detrás de esta visita del máximo jerarca del fútbol mundial? Y no es otra cosa que buscar los apoyos necesarios para la propuesta que tiene Infantino de reducir el número de años de los mundiales de 4 a 2. Venezuela es una federación que forma parte de la Confederación Suramericana de Fútbol, CONMEBOL. Y precisamente hay dos confederaciones que están en contra de reducir los mundiales de 4 a 2 años. La UEFA de Europa y la CONMEBOL de nuestro espacio, de aquí de Sudamérica. E Infantino ha estado haciendo en visitas en Colombia, ahora vino a Venezuela, con el propósito y el trasfondo de conseguir el apoyo de la Federación de Venezuela, porque esta propuesta FIFA la elevó a todas las confederaciones, pero luego es sometida a votación. Y allí pues él tiene el apoyo de los asiáticos, de los africanos, y está buscando consenso acá en Sudamérica. Y se reunió con Maduro. Y allí Maduro le dijo que está dispuesto a masificar el deporte. Hay que recordar lo siguiente: en 2007 aquí en Venezuela se hizo la Copa América. Fue un gran evento nacional. Se construyeron más de 7 estadios. Y esos estadios luego pasaron al abandono. Como casi todas las cosas que se hacen acá en Venezuela a nivel gubernamental y local. Se hacen grandes construcciones que luego no se mantienen, no se les saca provecho desde el punto de vista económico y se quedan allí en el olvido, y luego hay que estarla reparándola, hay que estarla metiéndole más plata y más plata y más plata en un saco vacío. Ahora, el gobierno de Venezuela se compromete a crear un gran estadio aquí en Caracas, así como se comprometió a crear el estadio de béisbol en Caracas, que está ya prácticamente abandonado en la Rinconada, está un 40% o 50% listo, le falta otro 50% por terminar. Es decir, nosotros tenemos que enseriar la política, más allá de las promesas y de la visita de Infantino, de decirle que vamos a construir, más allá de eso, nosotros como país tenemos que ser serios. Tenemos que hacer las cosas bien hechas, respaldadas bajo buenos criterios, con protocolo, con normas, con reglamentaciones que nos permitan normalizar y que nos permitan acceder luego a esos espacios para rentabilizarlo y para que se mantengan del mayor atractivo posible. Se le pidió al jerarca de la FIFA que apoye a Venezuela para eventos no mundiales, eventos grandes, pues, suramericanos, Copa América y otros eventos que se realizan en nuestra región, donde Venezuela pues pudiera organizarlos, pero con este desorden que tenemos en el país, ya ustedes me dirán. Por eso yo digo,
tenemos que poner al país en serio, ¿vale? Ahora, Infantino dijo que estaba dispuesto a apoyar al deporte venezolano, al fútbol, pues, a su masificación y hacer todo lo posible para que estas promesas del gobierno se llevaran a cabo. Vamos a escuchar qué fue lo que le dijo Maduro a Infantino. Adelante. El presidente me dice que tiene 34 años. Lo he conocido hoy, me ha impresionado, bueno, sus criterios sobre el fútbol venezolano. Hemos estado acompañados también de otro gran futbolista, otro gran deportista, el profesor y diputado Pedro Infante. Ya tenemos el proyecto listo, elaborado, los cálculos, todo. Vamos a empezar el movimiento de tierra y hemos conseguido los recursos para regalarle a la Gran Caracas, regalarle al fútbol venezolano un gran estadio diseñado por los mejores arquitectos de Venezuela y del mundo. Ya se presentará la maqueta, el formato, el proyecto. Ya tenemos la ubicación en los terrenos adyacentes al hipódromo La Rinconada, casi al lado donde estamos construyendo ya a paso avanzado el estadio de béisbol más moderno que va a tener Venezuela, a paso avanzado. Así que le he dado la buena noticia, la buena nueva al presidente de la FIFA y al presidente de la Federación Venezolana de Fútbol de la construcción del Centro Nacional del Fútbol y del estadio más moderno y avanzado que va a tener Venezuela. Bueno, ojalá que se den siempre. El deporte hace mejor a un país. Ojalá que estas promesas del gobierno, aunque ya sabemos que el que se le pone a creer acá al gobierno en materia de promesas, bueno, ya sabemos que, vamos a ver si esto se lleva a cabo en los próximos meses. Vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que ustedes manden sus puntos de vista. Muchas gracias. Será hasta la próxima.